Hay algo que nadie te dice sobre la compasión. Algo que se esconde detrás de cada acto de ayuda, detrás de cada mano extendida. La compasión verdadera no es lo que te enseñaron. No es dar hasta vaciarte. No es sacrificarte hasta desaparecer. No es convertirte en un recipiente sin fondo para el dolor ajeno. Ram Dass, el místico que atravesó el velo entre el ego y el ser, que bebió del silencio de los Himalayas y regresó con palabras que queman, dijo algo que pocos se atreven a repetir. Dijo que hay personas a las que no debes ayudar. Personas peligrosas, no porque sean malas, no porque no merezcan amor, sino porque hay algo más profundo operando. Algo que tiene que ver con la danza sagrada entre la compasión y la inconsciencia, entre salvar y perderse, entre ser luz y convertirse en sombra. Imagina por un momento que toda tu vida has confundido amor con autodestrucción. Que cada vez que dijiste estoy aquí para ti, en realidad estabas diciendo me perderé en ti para no enfrentarme a mí mismo. Imagina que tu bondad era una huida disfrazada de virtud. Que tu generosidad era el grito silencioso de un ego que necesitaba ser necesitado. Ram Dass vio esto. Lo vio en sí mismo primero, cuando era Richard Alpert, profesor de Harvard hambriento de validación. Lo vio en los ashrams de India, donde el servicio desinteresado a veces ocultaba el miedo más antiguo. El miedo a ser nadie sin alguien a quien salvar. Este video no es una lista. No es un manual de autoayuda envuelto en espiritualidad barata. Es un espejo. Y los espejos no mienten. Te mostrarán 6 arquetipos, 6 energías, 6 formas en las que el universo te pone a prueba disfrazado de alguien que necesita tu ayuda. Y cuando termines de escuchar, entenderás que la compasión más profunda a veces se parece a la crueldad, que soltar puede ser más amoroso que sostener, y que no todas las heridas están esperando tus manos para sanar. Respira hondo. Esto va a remover algo dentro de ti. La primera persona peligrosa es aquella que ha convertido su sufrimiento en identidad. No busca sanar, busca testigos. Busca un público que valide su tragedia una y otra vez, como si el dolor fuese un escenario, y ellos los actores principales de un drama infinito. Ram Dass llamaba a esto la adicción al sufrimiento, y es real, tan real como cualquier otra adicción, porque el sufrimiento cuando se prolonga lo suficiente se convierte en hogar, se vuelve cómodo, conocido, seguro. Esta persona llegará a ti con los ojos húmedos, con la voz quebrada, con historias que te partirán el corazón. Y tú, si no estás despierto, caerás. Querrás salvarla. Querrás ser el héroe de su historia. Le darás tu tiempo, tu energía, tu presencia. Le dirás que todo estará bien. Le ofrecerás soluciones. Le mostrarás salidas. Pero algo extraño sucederá. Cada solución será rechazada. Cada puerta que abras será cerrada. Cada luz que enciendas será apagada. Y entonces comprenderás, si tienes suerte, que no estabas ayudando. Estabas alimentando. Los vampiros emocionales no beben sangre. Beben atención. Beben compasión. Beben la energía vital de aquellos que aún creen que pueden salvar a quien no quiere ser salvado. Y lo más peligroso no es ellos. Es lo que te hacen a ti. Porque poco a poco, sin darte cuenta, tu luz comienza a apagarse. Tu energía se drena. Tu compasión se convierte en resentimiento. Y un día te despiertas vacío, preguntándote cómo alguien a quien solo querías ayudar te dejó tan agotado, tan perdido. Ram Dass decía, puedes amar a alguien y aún así no cargar su cruz. Esta frase no es fría, es liberadora, porque reconoce una verdad que duele. Hay personas atrapadas en un ciclo que solo ellas pueden romper. Tú no tienes la llave, nunca la tuviste, y pretender que sí es arrogancia disfrazada de bondad. Es el ego jugando a ser Dios. Es la ilusión de que tu presencia tiene el poder de cambiar a alguien que no ha elegido cambiar. ¿Has conocido a alguien así? Alguien cuyo dolor nunca termina, cuyas crisis son interminables, cuyas llamadas siempre llegan a medianoche. Alguien que te hace sentir importante porque te necesita, pero que nunca da el paso, nunca toma la medicina, nunca cruza el umbral. Si lo has conocido, sabes de qué hablo. Y si todavía estás ahí, atrapado en esa danza, este es tu momento de despertar. Porque la compasión verdadera a veces significa decir, te amo, pero no puedo seguir siendo tu red. Significa soltar. Significa confiar en que el universo tiene un plan más sabio que tu necesidad de ser el salvador. Significa recordar que tú también eres sagrado, que tu energía también importa, que proteger tu luz no es egoísmo, es supervivencia espiritual. Si algo dentro de ti se removió al escuchar esto, si reconociste una relación, un patrón, una herida, escribe en los comentarios. Estoy aprendiendo a soltar con amor. Tu palabra puede ser el despertar de otro. La segunda persona peligrosa es aquella que convierte cada problema en tu responsabilidad. No importa qué tan lejos estés del origen del dolor. No importa cuánto hayas dado. Siempre será tu culpa. Siempre serás tú quien falló.
Siempre serás insuficiente. Este arquetipo es sutil, porque no llega gritando acusaciones, llega susurrando dudas, llega haciendo preguntas que parecen inocentes, pero están diseñadas para perforarte. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no hiciste más? Si realmente te importara, habrías estado ahí. Ram Dass hablaba de la proyección como uno de los mecanismos más destructivos del ego. Proyectar es lanzar tu sombra sobre otro y esperar que la cargue por ti. Es culpar al espejo por el reflejo. Y cuando alguien vive desde la proyección constante, te convierte en el villano de su película interna. Nada de lo que hagas será suficiente, porque el vacío que intentan llenar no está en el mundo exterior, está dentro. Y tú no puedes llenarlo. Esta persona te hará dudar de ti mismo. Te hará cuestionar tu bondad, tu esfuerzo, tu amor. Te dirá con palabras o con silencios que eres egoísta, que no entiendes, que nunca has estado realmente presente. Y si no estás centrado, si no conoces tu propia verdad, empezarás a creerlo. Empezarás a cargar culpas que no son tuyas. Empezarás a pedir perdón por cosas que nunca hiciste. Empezarás a vivir en la defensiva, tratando de demostrar que eres bueno, que sí te importa, que no eres el monstruo que ellos pintan. Pero aquí está la trampa. Mientras más te esfuerzas por probar tu inocencia, más profundo caes en el juego. Porque la proyección no busca verdad, busca confirmación, busca que valides la narrativa del otro, que asumas el rol de culpable para que ellos puedan seguir siendo la víctima inocente. Y esto no es amor, esto no es relación, esto es teatro. Esto es un pacto inconsciente donde tú sacrificas tu verdad para mantener su ilusión. Ram Dass no te pide que juzgues a esta persona, te pide que la veas con claridad, que reconozcas el patrón, que entiendas que mientras sigas aceptando culpas que no te pertenecen, estarás impidiendo que esa persona enfrente su propia responsabilidad. Estarás siendo cómplice de su inconsciencia, y eso no es compasión. Eso es codependencia disfrazada de espiritualidad. La tercera persona peligrosa es quizás la más difícil de identificar, porque llega vestida de luz, habla el lenguaje del alma, cita textos sagrados, menciona el karma, la energía, el destino. Te dice que ustedes se encontraron por una razón cósmica, que están conectados en niveles que trascienden esta realidad, que tú eres especial, elegido diferente. Y mientras te baña con estas palabras doradas, está tejiendo una red invisible, una red hecha de deuda espiritual, de obligaciones disfrazadas de dharma, de manipulación envuelta en incienso. Ram Dass conoció este arquetipo íntimamente. Lo vio en los falsos gurús de India. Lo vio en los líderes carismáticos de los años 60 que usaban la espiritualidad como herramienta de poder. Lo vio en sí mismo, en aquellos momentos donde su propio ego espiritual lo hizo creer que estaba más despierto que otros, más conectado, más cerca de la verdad. Y por eso advirtió, el ego espiritual es el más peligroso de todos, porque se oculta detrás de las palabras más hermosas, porque se disfraza de humildad mientras construye un trono, porque usa tu anhelo de trascendencia como puerta de entrada a tu voluntad. Esta persona te hará sentir que abandonarla es traicionar tu propio crecimiento espiritual. Te dirá que si te alejas estás huyendo de una lección, que si pones límites estás operando desde el ego, que si dices no estás cerrándote a la abundancia del universo. Usará cada concepto espiritual que conoces y lo convertirá en una cadena. Y la cadena será tan sutil, tan elegante, tan aparentemente sagrada, que no la sentirás hasta que intentes moverte y descubras que ya no puedes. El manipulador sagrado entiende algo profundo sobre los buscadores espirituales, que muchos de ellos llevan heridas de rechazo, de no ser suficiente, de no pertenecer. Y él llega ofreciendo exactamente lo que esa herida anhela: pertenencia, reconocimiento, un lugar en algo más grande. Te dice que eres su alma gemela, su compañero de misión, su reflejo divino. Y tú, hambriento de ser visto, de ser elegido, de ser importante en el plan cósmico de alguien, abres las puertas de tu templo interno y lo invitas a entrar. Pero lo que entra no es amor, es apropiación, no es conexión, es control. Y cuando finalmente despiertas, cuando finalmente ves que has estado dando tu poder a cambio de palabras bonitas, la vergüenza puede ser devastadora. Porque no solo fuiste manipulado usando lo más sagrado que tienes, tu búsqueda de verdad, tu hambre de Dios, tu deseo de trascendencia. Ram Dass decía algo que suena duro pero es libertador. No todos los que hablan de luz están iluminados. Algunos solo aprendieron el vocabulario. La verdadera espiritualidad no te ata, te libera. No te hace sentir en deuda, te hace sentir completo. No necesita de tu lealtad ciega, confía en tu discernimiento. No necesita de tu lealtad ciega, confía en tu discernimiento. Si alguien te pide que abandones tu intuición, que silencies tus dudas,
que entregues tu voluntad en nombre del amor espiritual, no estás ante un maestro. Estás ante un ego disfrazado de gurú, y la compasión verdadera aquí no es quedarte para no juzgar. La compasión verdadera es honrar tu propia percepción. Es decir, respeto tu camino, pero este ya no es el mío. Es recordar que el verdadero maestro nunca se coloca entre tú y tu propia divinidad. Te señala el camino y luego se hace a un lado, porque sabe que la iluminación no es un club exclusivo con él como portero. Es tu derecho de nacimiento. La cuarta persona peligrosa vive en un estado perpetuo de emergencia. Su vida es un incendio tras otro, una crisis tras otra, un drama tras otro. Y cada vez que intentas ayudarla a apagar las llamas, descubres que ella misma está sosteniendo el fósforo. No conscientemente quizás, pero el patrón es innegable. Hay personas que han aprendido a existir únicamente en el caos, porque el caos les da propósito, les da identidad, les da la adrenalina que confunden con estar vivas. Ram Dass hablaba de la adicción como una búsqueda distorsionada de Dios, una búsqueda de algo que llene el vacío, que apague el ruido interno, que haga soportable la insoportable sensación de separación que el ego trae consigo. Pero cuando esa búsqueda se ancla en la crisis, cuando el sistema nervioso se acostumbra al estado de alerta permanente, la paz se vuelve intolerable, el silencio se vuelve aterrador, la estabilidad se siente como muerte y entonces, inconscientemente, esta persona sabotea cada momento de calma, crea problemas donde no los hay, convierte malentendidos menores en guerras existenciales. Y tú, si estás cerca, te conviertes en el bombero de turno, siempre corriendo, siempre en modo rescate, siempre tratando de estabilizar lo que ella necesita inestable para sentirse real. Lo peligroso aquí no es la crisis en sí, es lo que la dinámica te hace a ti, porque vivir al lado de alguien adicto al caos es vivir sin suelo, es no poder relajarte nunca, es estar siempre esperando la próxima explosión, es convertir tu vida en una sala de emergencias donde nunca hay descanso, nunca hay respiro, nunca hay un momento donde simplemente puedes ser. Y con el tiempo, sin darte cuenta, tú también empiezas a normalizar el caos. Empiezas a creer que así son las relaciones, que el amor verdadero es intenso, dramático, lleno de altibajos. Olvidas que existe otra forma. Una forma donde el amor es quietud, donde la conexión es paz, donde estar juntos no requiere que algo esté en llamas. Ram Dass no te dice que abandones a esta persona con crueldad. Te dice que reconozcas una verdad. Mientras tú sigas apagando sus incendios, ella nunca aprenderá a dejar de prenderlos. Tu ayuda, por bien intencionada que sea, se convierte en el obstáculo para su despertar. Porque cada vez que la rescatas, le envías un mensaje inconsciente. No confío en que puedas cuidarte a ti misma. Y ella, en algún nivel profundo, recibe ese mensaje y lo confirma. Tienes razón. No puedo. Soltar aquí es un acto de fe radical. Es confiar en que el universo tiene formas de enseñar que tú no puedes replicar. Es aceptar que a veces las personas necesitan tocar fondo para finalmente mirar hacia arriba. Es entender que tu papel no es evitarle el dolor, sino honrar su camino. Incluso cuando ese camino pase por el fuego, si en este momento sientes que estás viviendo en el caos de alguien más, si reconoces que has estado apagando incendios que no son tuyos, escribe: confío en que cada alma tiene su propio camino. Liberarte no es abandono, es amor maduro. La quinta persona peligrosa es aquella que solo aparece cuando necesita algo. La reconoces porque llega con urgencia, con necesidad, con una petición envuelta en halagos. Solo tú puedes entenderme. Nadie más me ayudaría como tú. Eres la única persona en la que confío, y en el momento en que le das lo que necesita, desaparece. Hasta la próxima necesidad, hasta la próxima crisis, hasta la próxima vez que tu utilidad sea mayor que tu ausencia. Ram Dass hablaba de la diferencia entre servicio y servidumbre. El servicio fluye de un corazón lleno. La servidumbre fluye de un corazón vacío que busca llenarse a través de ser necesitado. Y el consumidor de almas tiene un radar para detectar corazones en modo servidumbre. Sabe exactamente qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo. No porque sea conscientemente malvado, sino porque su ego ha perfeccionado el arte de extraer sin dar, de tomar sin reciprocidad, de consumir sin nutrir. Esta persona nunca te preguntará cómo estás. O si lo hace, será de forma mecánica, esperando que respondas rápido para poder volver al verdadero tema. Ella nunca estará presente en tus momentos difíciles, pero esperará que tú estés en todos los suyos. Nunca recordará lo que le contaste la semana pasada, pero esperará que tú recuerdes cada detalle de su saga. La relación es un monólogo disfrazado de diálogo, un río que solo fluye en una dirección. Y tú, si no estás despierto, seguirás dando, esperando que algún día mágicamente ella empiece a ver, a valorar, a corresponder. Pero ese día no llega, porque no puede llegar.
porque para que llegue, ella tendría que salir de su propio ombligo el tiempo suficiente para ver que tú también existes. Y eso requiere una conciencia que aún no ha desarrollado, requiere una capacidad de empatía que está dormida, requiere un interés genuino en el otro que el egoísmo puro simplemente no puede generar. Lo más doloroso de esta dinámica no es solo el desequilibrio, es el despertar, porque un día, después de meses o años de dar sin recibir, te detienes, te quedas en silencio, dejas de llamar, de escribir, de ofrecer, y entonces descubres algo devastador. Ella tampoco busca, no pregunta dónde estás, no nota tu ausencia, y en ese silencio ensordecedor comprendes que nunca fuiste una persona para ella. Fuiste una función, un recurso, un pozo del que beber cuando la sed aprieta. Ram Dass enseñaba que cada encuentro es un espejo, pero no todos los espejos reflejan verdad. Algunos reflejan sombra, y esta persona te muestra una sombra que quizás no querías ver. Tu necesidad de ser necesitado, tu miedo a ser irrelevante, tu creencia inconsciente de que solo tienes valor cuando estás sirviendo, ayudando, dando. El consumidor de almas no podría consumirte si tú no estuvieras ofreciéndote como alimento. Esto no es culparte, es despertarte. Porque la libertad comienza cuando dejas de buscar tu valía en la necesidad ajena, cuando comprendes que no necesitas ser indispensable para ser amado, que una relación real no es un intercambio utilitario donde tu función define tu lugar. Es un encuentro entre dos seres completos que eligen compartir, no porque se necesiten, sino porque se celebran. Soltar al consumidor de almas es recuperar tu energía vital. Es recordar que tu presencia es un regalo, no un servicio de emergencias disponible 24 horas. Es honrar el hecho de que las relaciones verdaderas son recíprocas, fluidas, vivas, y donde no hay reciprocidad no hay relación. Solo hay extracción. Y la compasión aquí, una vez más, no es seguir dando hasta vaciarte. Es bendecir a esa persona desde la distancia y confiar en que el universo le pondrá los espejos que necesita. Porque tú no puedes enseñarle a dar, solo la vida puede. Y mientras tú sigas siendo el pozo que nunca se seca, ella nunca tendrá que cavar el suyo propio. Y llegamos a la sexta persona peligrosa, la más perturbadora, la más difícil de nombrar, porque esta persona eres tú, o más precisamente, es la versión de ti que aún no has integrado. Es tu sombra proyectada hacia afuera, caminando en forma humana, hablando con voz ajena, tocando tu vida disfrazada de otro. Ram Dass, después de años de trabajo interno, de silencios en cuevas, de ceremonias con medicina sagrada, llegó a una conclusión aterradora y liberadora a la vez. Todos los que te perturban profundamente están mostrándote algo de ti mismo que no quieres ver. Esta sexta persona es aquella que despierta en ti una reacción desproporcionada, un rechazo visceral, una incomodidad que va más allá de lo racional. No es solo que no te guste, es que su presencia te remueve, te irrita, te obsesiona. Piensas en ella más de lo que quisieras. Hablas de ella con una carga emocional que no corresponde con los hechos objetivos. Y si eres brutalmente honesto contigo mismo, reconocerás que esa persona está activando algo dentro de ti que preferirías mantener dormido. Quizás es alguien egoísta, y tú has pasado tu vida entera reprimiendo tus propios deseos para complacer a otros. Quizás es alguien explosivo, y tú has enterrado tu rabia tan profundo que ya ni siquiera sabes que está ahí. Quizás es alguien manipulador. Y hay una parte de ti que ha aprendido a controlar a través de la victimización sutil. Quizás es alguien exitoso y arrogante, y en el fondo envidias su capacidad de ocupar espacio sin disculparse. Lo que sea que esta persona represente, es algo que tú juzgas en ti mismo, algo que has condenado, negado, reprimido, desterrado al sótano de tu psique. Y ahora el universo, en su sabiduría perversa y compasiva, ha puesto a esa persona en tu camino. No para que la salves, no para que la cambies, sino para que te mires en ese espejo distorsionado y te preguntes, ¿qué parte de mí está reflejada ahí? ¿Qué estoy rechazando en ella que en realidad estoy rechazando en mí? ¿Por qué su existencia me perturba tanto? Ram Dass contaba la historia de un periodo en su vida donde odiaba profundamente a cierto tipo de personas, los materialistas, los superficiales, los que vivían sin conciencia espiritual. Los juzgaba, los despreciaba, hasta que un día, sentado en silencio, tuvo una revelación brutal. Ese desprecio era proporcional a cuánto él mismo anhelaba, en secreto, la simplicidad de no cuestionar nada. La comodidad de no estar siempre buscando, siempre indagando, siempre desmantelando su propio ego. En el fondo, envidiaba su inconsciencia, y ese odio era la forma en que su ego protegía su identidad espiritual. Cuando integró esa sombra, cuando dejó de pelear contra esa parte de sí mismo, algo mágico sucedió. Esas personas dejaron de perturbarlo, no porque ellas cambiaran, sino porque él ya no necesitaba rechazarlas para mantener su autoimagen intacta. Podía verlas con neutralidad,
con compasión incluso, porque ya no eran enemigos externos. Eran simplemente seres humanos viviendo su proceso, igual que él. Entonces, ¿por qué esta persona es peligrosa? Porque ayudarla desde un lugar de no integración es perpetuar la guerra interna. Es intentar arreglar en el otro lo que no has aceptado en ti. Es proyectar tu propio proceso de sanación sobre alguien que no te lo pidió. Y en ese intento, en esa urgencia por cambiar al otro, estás evitando el único trabajo que realmente importa, el trabajo contigo mismo. La trampa es sutil. Crees que estás siendo compasivo, crees que estás ayudando, pero en el fondo lo que estás haciendo es usar a esa persona como un campo de batalla para librar tu guerra interna. Y eso no es amor, eso es proyección activa, eso es evitar tu propia sombra manteniéndote ocupado con la ajena. Y aquí es donde la enseñanza de Ram Dass se vuelve radical. Porque después de nombrarte estas 6 personas peligrosas, después de mostrarte los patrones, las dinámicas, las trampas, te dice algo que lo cambia todo. Te dice, no se trata de no ayudar, se trata de ayudar desde el lugar correcto. Se trata de ayudar sin perderte. Se trata de amar sin necesitar. Se trata de servir sin convertirte en siervo. La compasión verdadera no nace del ego. No nace de la necesidad de ser bueno, de ser útil, de ser el salvador. Nace del ser, del espacio vacío y pleno que observa sin juzgar, que ama sin condiciones, que da sin esperar. Y cuando ayudas desde ese lugar, algo cambia. Ya no estás rescatando, estás presenciando. Ya no estás arreglando, estás honrando. Ya no estás dando desde tu vaciedad. Estás compartiendo desde tu plenitud y desde ese espacio puedes ver con claridad. Puedes distinguir cuando tu ayuda es genuina y cuando es codependencia. Cuando tu presencia sirve y cuando estorba. Cuando soltar es más amoroso que sostener. Cuando el no es más compasivo que el sí, porque has dejado de operar desde el miedo. El miedo a ser malo si no ayudas. El miedo a ser egoísta si te priorizas. El miedo a ser abandonado si no eres indispensable. Ram Dass pasó años en India sirviendo a los más pobres, a los enfermos, a los moribundos. Y en medio de ese servicio descubrió algo paradójico. Servir a alguien creyendo que tú eres el que da y el otro el que recibe es arrogancia espiritual. En verdad, cada encuentro es mutuo. Cada acto de servicio te sirve a ti tanto como al otro, no porque obtengas algo a cambio, sino porque el acto mismo de amar sin agenda te devuelve a tu naturaleza esencial. Si algo profundo se movió dentro de ti, si reconociste a alguna de estas personas o, más importante aún, si te reconociste a ti mismo en ellas, escribe en los comentarios, veo el espejo, acepto la sombra. Este reconocimiento es el principio del fin de la guerra interna. Entonces, ¿cómo sabes cuándo ayudar y cuándo soltar? ¿Cómo distingues entre compasión genuina y codependencia disfrazada? ¿Cómo puedes amar profundamente sin perderte en el proceso? Ram Dass no te da una fórmula, te da una pregunta. Una sola pregunta que si la haces con honestidad brutal, desmantela todas las ilusiones. La pregunta es esta. ¿Estoy ayudando porque esta persona lo necesita o porque yo necesito ayudar? Siéntate con eso. No la respondas rápido. No la evadas con respuestas espirituales prefabricadas. De verdad pregúntate, ¿qué pasaría si no ayudo? ¿Qué sentiría? ¿Culpa? ¿Miedo? ¿Vacío? ¿Irrelevancia? Si la respuesta a no ayudar te aterra más que el agotamiento de seguir ayudando, entonces no estás sirviendo desde el amor. Estás sirviendo desde la herida. Estás usando el dolor ajeno como medicina para tu propio vacío. Y eso, por más noble que parezca, es extracción emocional disfrazada de altruismo. Ram Dass cuenta una historia de sus días en India. Había un hombre que llegaba cada día al templo pidiendo comida. Ram Dass le daba, todos los días, durante semanas. Hasta que un día, su maestro Nim Karoli Baba lo detuvo y le dijo, ¿por qué le das? Ram Dass respondió con orgullo, porque tiene hambre, porque es mi deber ayudar. Y el maestro lo miró con esos ojos que ven a través de las palabras y le dijo, no, le das porque te hace sentir bien, le das porque necesitas sentirte útil. Tu generosidad es egoísmo pintado de oro. Esas palabras lo destrozaron, porque eran ciertas. En algún nivel profundo, él no estaba viendo al hombre, estaba viéndose a sí mismo en el acto de dar. Estaba usando la pobreza ajena como escenario para su propia redención. Y el maestro, con esa crueldad compasiva que solo los verdaderos maestros tienen, le mostró el espejo. Le enseñó que el servicio verdadero es invisible. No construye identidad, no alimenta ego, no necesita testigos ni aplausos internos. Simplemente fluye, como el agua que corre sin preguntarse si es generosa. Esta es la muerte del Salvador, la muerte del héroe espiritual. La muerte de la identidad construida sobre ser bueno, ser útil, ser necesario. Y es una muerte aterradora. Porque si no eres el que ayuda, ¿quién eres? Si no eres el que salva, ¿qué te queda?
Si no eres indispensable para alguien, sigues existiendo. Estas preguntas te llevarán al vacío, al silencio, al lugar donde el ego no puede respirar. Y es exactamente ahí, en esa desnudez absoluta, donde comienza la compasión verdadera, la que no necesita validación, la que no cobra factura emocional, la que puede amar y soltar en el mismo respiro. Ram Dass enseñaba que decir no es un acto espiritual cuando nace de la claridad, no del miedo. Hay una diferencia abismal entre el no reactivo y el no consciente. El no reactivo viene del resentimiento, del cansancio, del ya no aguanto más. Es un portazo, es un corte brusco, es el colapso de una dinámica insostenible. Y aunque necesario a veces, ese no todavía está atrapado en la polaridad. Todavía está peleando. El no consciente es diferente. Es suave pero inquebrantable. Es amoroso pero firme. Es el no de quien sabe que proteger su energía no es egoísmo, es ecología espiritual. Es el no de quien comprende que tiene un pacto sagrado consigo mismo antes que con cualquier otro. Es el no de quien ha aprendido que no puede dar lo que no tiene, que no puede llenar copas ajenas desde un pozo vacío. Este no viene acompañado de explicaciones largas. No necesita justificarse. No busca la aprobación del otro. Simplemente dice, no puedo hacer esto. Y se queda en silencio. Sin culpa, sin drama, sin la necesidad de convencer al otro de que tú no es válido. Porque cuando sabes tu verdad, no necesitas defenderla. Pero aprender a decir este no requiere algo que la mayoría de los buscadores espirituales temen. Requiere decepcionar. Requiere que alguien se enoje contigo. Requiere que alguien te llame egoísta. Requiere que alguien proyecte sobre ti todo su abandono no sanado. Y si no estás enraizado en tu propio centro, esa proyección te derribará. Volverás atrás, pedirás perdón, cederás, y el ciclo continuará. Ram Dass hablaba de esto como la prueba del fuego. El universo te pondrá en situaciones donde decir no te hará sentir como el villano, donde poner límites te hará sentir cruel, donde priorizar tu paz te hará sentir antiespiritual. Y si cedes en esos momentos, si traicionas tu verdad interna para mantener la paz externa, has perdido. No has perdido al otro, has perdido tu propia integridad. Porque la integridad no es ser perfecto, no es ser siempre amoroso según las definiciones ajenas. Es ser fiel a lo que sabes que es verdad incluso cuando esa verdad no es popular, incluso cuando esa verdad te cuesta relaciones, incluso cuando esa verdad te deja solo por un tiempo. Y aquí está el misterio. Cuando empiezas a decir no desde la integridad, algo cambia en tu campo energético. Las personas que solo podían relacionarse contigo desde la extracción se alejan, porque ya no encuentran la puerta abierta, ya no encuentran el pozo sin fondo, y en ese vacío que dejan empiezan a aparecer otras personas. Personas que no necesitan que seas su salvador, personas que pueden encontrarte en la horizontalidad, personas que valoran tu presencia, no tu función, y entonces llegas a la paradoja más profunda de todas, la que Ram Dass tardó décadas en comprender completamente. La paradoja es esta: puedes amar profundamente a alguien y aún así no poder ayudarle. Puedes ver su dolor, sentir su lucha, honrar su sufrimiento y aún así saber con claridad meridiana que tu intervención no serviría, que tu ayuda sería un obstáculo, que tu presencia en ese momento específico estorbaría más que apoyaría. Esto no significa que no te importe. Significa que te importa lo suficiente como para no interferir con su proceso. Significa que confías en la sabiduría del sufrimiento, porque hay lecciones que solo el dolor puede enseñar. Hay fortalezas que solo nacen de la lucha propia. Hay despertares que solo ocurren cuando la persona toca fondo y ya no tiene a nadie a quien culpar, a nadie a quien pedir rescate, a nadie más que a sí misma. Y si tú apareces justo antes de ese despertar, si extiendes la mano justo antes de que ella encuentre sus propias alas, has abortado algo sagrado. Has interrumpido un nacimiento. Y lo has hecho con las mejores intenciones. Pero las buenas intenciones no transforman la interferencia en servicio. Ram Dass aprendió esto de la forma más dura, con su propio padre. Un hombre brillante, exitoso, pero emocionalmente cerrado. Durante años, Ram Dass intentó salvarlo. Intentó abrirle el corazón. Intentó mostrarle el camino espiritual. Y su padre resistió. Se cerró más. Se alejó más. Hasta que Ram Dass finalmente se rindió. Dejó de intentar. Dejó de empujar. Simplemente amó a su padre tal como era. Sin agenda. Sin necesidad de que despertara. Sin la urgencia de que cambiara. Y fue en ese momento de rendición total cuando algo se abrió. No en su padre, en él. Descubrió que su necesidad de salvar a su padre era en realidad su necesidad de sentirse exitoso como maestro espiritual. Era su ego queriendo demostrar que la espiritualidad funcionaba, que él tenía algo valioso, que podía transformar incluso al más escéptico.
Y cuando soltó esa necesidad, cuando aceptó que su padre tenía derecho a su propio camino, incluso si ese camino no incluía meditación ni mantras, ni ninguna de las cosas que Ram Dass valoraba, finalmente pudo verlo, realmente verlo, no como un proyecto, como un ser humano completo. Y paradójicamente fue ese dejar de intentar lo que permitió que en los últimos años de vida de su padre surgiera una conexión genuina, no basada en cambiar al otro, basada en aceptarlo. Hay momentos en los que la mayor ayuda es no hacer nada. Es simplemente estar sin arreglar, estar sin aconsejar, estar sin la necesidad de que el dolor termine. Esto es lo más difícil para quienes se identifican como ayudadores, porque el ego cree que su valor está en hacer, en resolver, en tener la respuesta, y cuando se encuentra frente a un dolor que no puede resolverse, entra en pánico. Pero Ram Dass descubrió algo en sus años trabajando con moribundos. Descubrió que la presencia consciente sana más que cualquier palabra, que a veces lo único que una persona necesita es ser vista en su dolor sin que alguien intente arrebatárselo, sin que alguien llegue con optimismo forzado diciéndole todo estará bien, sin que alguien minimice su experiencia con frases como podría ser peor. El dolor necesita ser honrado, no arreglado. Necesita espacio para existir, no estrategias para desaparecer. Y cuando te sientas con alguien en su oscuridad sin intentar encender luces prematuras, sin intentar apurar su proceso, sin necesitar que salga de ahí para que tú te sientas cómodo, estás ofreciendo algo que muy pocas personas saben dar: testimonio sagrado. Ram Dass llamaba a esto acompañar sin invadir. Es el arte de estar presente sin agenda, de escuchar sin preparar tu respuesta, de sentir el dolor ajeno sin apropiártelo, porque hay una diferencia abismal entre empatía y absorción. La empatía te permite sentir con el otro. La absorción te hace creer que eres responsable de sentir por el otro. La empatía conecta. La absorción enreda, y esta distinción es crucial, porque muchos de los que se identifican como empáticos en realidad son absorbentes. Entran en el campo emocional ajeno y se pierden. Toman el dolor del otro como propio, cargan pesos que no les corresponden, y después se preguntan por qué están exhaustos, por qué ya no pueden más, por qué sienten que el mundo es demasiado pesado. No es el mundo, es la incapacidad de saber dónde terminas tú y dónde comienza el otro. Ram Dass enseñaba una práctica simple pero revolucionaria. Antes de entrar en contacto con alguien en crisis, respiraba profundo y se anclaba en su propio centro. Se recordaba a sí mismo: yo no soy esto, yo soy el espacio en el que esto ocurre. Y desde ese espacio podía estar presente sin perderse, podía sentir sin naufragar, podía amar sin disolverse. Esto no es frialdad, es maestría. Es la capacidad de ser océano y no ola, de ser el cielo que contiene la tormenta sin convertirse en tormenta. Y desde ahí tu presencia se vuelve medicina, porque ya no estás proyectando tu propia ansiedad sobre la crisis ajena. Ya no estás corriendo a arreglar para calmar tu propia incomodidad. Simplemente estás, y ese estar es suficiente. Es más que suficiente. Hay un momento en el camino espiritual que nadie te dice que llegará. Un momento donde todo lo que creías sobre el amor, sobre el servicio, sobre la compasión se desmorona. Y ese momento llega cuando finalmente comprendes que soltar a alguien puede ser el acto más amoroso que jamás harás por esa persona. Más amoroso que quedarte, más amoroso que insistir, más amoroso que todas las noches en vela, todas las conversaciones circulares, todos los intentos de rescate. Ram Dass tuvo este momento con varios de sus estudiantes. Personas que llegaban a él buscando iluminación instantánea, buscando que él les diera lo que solo ellos podían darse. Y por años intentó. Les dio enseñanzas, prácticas, su tiempo, su atención. Pero algo no encajaba, porque mientras más daba, más dependientes se volvían. Mientras más disponible estaba, menos buscaban dentro de sí mismos. Su luz se estaba convirtiendo en su sombra, y un día simplemente supo que tenía que soltarlos. No con resentimiento, no con decepción, con amor. Con la comprensión profunda de que mientras él siguiera siendo su muleta, nunca aprenderían a caminar. Les dijo algo que muchos no esperaban: ya no puedo ser tu maestro, necesitas encontrar tu propia verdad, y yo me he convertido en un obstáculo para eso. Algunos lo entendieron, otros lo odiaron, lo acusaron de abandono, de frialdad, de traicionar lo que un maestro espiritual debería ser. Pero Ram Dass se mantuvo firme, porque había comprendido algo esencial: un verdadero maestro no crea dependencia. Crea autonomía, no construye seguidores, construye buscadores libres. Y a veces, para que el estudiante vuele, el maestro tiene que empujarlo del nido. Incluso si el estudiante aún no cree que tiene alas, esta es la iniciación del soltar. Y no solo aplica a maestros y estudiantes, aplica a padres e hijos, a parejas, a amistades.
a cualquier relación donde el amor se ha confundido con control, donde el cuidado se ha vuelto jaula, donde la presencia se ha convertido en prisión. Soltar no es dejar de amar, es amar lo suficiente como para confiar. Confiar en que esa persona tiene su propio camino. Confiar en que el universo la sostiene incluso cuando tú no estás. Confiar en que tu ausencia puede ser el vacío necesario para que ella finalmente se encuentre consigo misma. Y después de todo este viaje, después de nombrar a las 6 personas peligrosas, después de desmantelar las ilusiones de la compasión egoica, después de aprender el arte sagrado del no, llegas a un lugar inesperado. Llegas al silencio, llegas a ti mismo. Ram Dass decía que el verdadero viaje espiritual no te lleva hacia afuera, te lleva hacia adentro. Y cada persona que encuentras en el camino, cada espejo, cada prueba, cada dolor, es una invitación a regresar a tu propio centro, a regresar a la única relación que realmente importa, la relación contigo mismo. Porque si no puedes estar contigo en silencio, buscarás ruido en otros. Si no puedes llenarte desde adentro, buscarás ser llenado desde afuera. Si no puedes amarte en tu totalidad, buscarás en el amor ajeno la confirmación de que eres suficiente. Y esa búsqueda nunca termina. Nunca. Porque ningún humano puede darte lo que solo tú puedes darte. Nadie puede validarte en tu esencia. Nadie puede convencerte de tu propio valor. Nadie puede amarte de vuelta a la completud. Eso solo lo haces tú, en el silencio, en la soledad consciente, en el cara a cara contigo mismo sin distracciones, sin máscaras, sin roles. Cuando te sientas con todo lo que has evitado sentir, cuando miras las partes de ti que has rechazado, cuando abrazas tu propia sombra con la ternura con la que abrazarías a un niño asustado, ahí comienza la verdadera sanación, no en salvar al mundo, en reconciliarte contigo. Y la paradoja final, la más hermosa de todas, es que cuando haces ese trabajo interno, cuando regresas a casa dentro de ti mismo, tu capacidad de ayudar se multiplica. Pero ya no nace del vacío, nace de la plenitud. Ya no ayudas para sentirte completo. Ayudas porque estás tan lleno que el amor se desborda naturalmente. Ya no necesitas que el otro cambie para sentirte exitoso. Lo ves tal como es y lo honras. Ya no confundes servicio con sacrificio. Das desde el gozo, no desde la obligación. Y algo más cambia. Ya no atraes a las mismas personas. Porque tu vibración ha cambiado. Ya no emites la frecuencia de necesito ser necesitado. Emites la frecuencia de estoy completo y celebro tu existencia. Y esa frecuencia repele a los vampiros, a los manipuladores, a los consumidores de almas. Porque ellos buscan vacíos que llenar, no presencias que celebrar. Ram Dass pasó los últimos años de su vida en silencio. Después de un derrame cerebral que le quitó gran parte de su movilidad y su habla, muchos pensaron que era el fin, que el gran maestro había caído. Pero quienes estuvieron cerca en esos años dicen que fue su enseñanza más profunda. Porque sin palabras, sin la capacidad de dar charlas brillantes, sin el rol de gurú carismático, era solo presencia pura. Era amor sin agenda. Era conciencia mirándose a sí misma en un cuerpo limitado y eligiendo la paz de todas formas. Él, que había pasado décadas enseñando sobre el desapego, sobre soltar la identidad, sobre rendirse al flujo de la vida, estaba viviendo esa enseñanza en carne propia. Y en ese proceso enseñó algo que ninguna palabra podría transmitir, que quién eres no está en lo que puedes hacer, no está en tu utilidad. No está en cuántas personas puedes ayudar o cuánto conocimiento puedes impartir. Está en el simple hecho de ser, de existir, de respirar conscientemente en este instante y en el siguiente y en el siguiente. Y si él, el gran Ram Dass, tuvo que soltar su identidad como maestro, como ayudador, como transformador de vidas, ¿qué te dice eso a ti? Te dice que eventualmente todos tendremos que soltar nuestros roles. Todos tendremos que desnudarnos de nuestras máscaras sagradas. Todos tendremos que enfrentar la pregunta más aterradora. ¿Quién soy cuando no soy útil? ¿Quién soy cuando no puedo ayudar? ¿Quién soy en el silencio absoluto, sin nada que demostrar, sin nadie a quien salvar? Esa pregunta te lleva al abismo, y en el abismo descubres que no eres ninguna de las cosas que creías. No eres tus roles, no eres tus funciones, no eres tus logros espirituales. Eres el espacio mismo. Eres la conciencia que observa todo eso surgir y disolverse. Eres lo que permanece cuando todo lo demás se desmorona. Y eso que permanece, nunca necesitó ser salvado, nunca necesitó ser arreglado. Siempre estuvo completo, siempre estuvo en paz, siempre estuvo en casa. Entonces, ¿a quién no debes ayudar? A quien use tu ayuda como excusa para no ayudarse a sí mismo. A quien convierta tu compasión en su jaula de oro. A quien te necesite perdido para sentirse encontrado. A quien beba de tu luz hasta que solo quede sombra. A quien te convierta en función y olvide que eres alma.
Y finalmente, a la versión de ti mismo que cree que su valor está en ser indispensable. No ayudes desde la herida. No ayudes desde el miedo. No ayudes desde la necesidad de ser amado. Ayuda desde el desborde, desde la plenitud, desde el espacio que sabe que dar y recibir son el mismo movimiento en la danza cósmica. Y aprende, por favor aprende, que a veces la ayuda más profunda es no ayudar, es quedarte quieto, es confiar, es soltar, es honrar el misterio del camino ajeno sin necesidad de dirigirlo. Ram Dass ya no está en forma física, pero su voz sigue resonando en el silencio de quienes escuchan. Y lo que esa voz dice es simple, devastadoramente simple. Ama, sirve, recuerda, pero nunca, nunca jamás te pierdas en el proceso, porque el mundo no necesita más salvadores agotados. Necesita seres despiertos que puedan estar presentes sin disolverse, que puedan amar sin desaparecer, que puedan servir sin sacrificarse. Y si después de todo esto sientes que algo dentro de ti se ha roto, celebra, porque lo que se rompió era la prisión, lo que se rompió era la ilusión, lo que se rompió era la armadura que te protegía de tu propia verdad. Y ahora, en esta desnudez vulnerable y sagrada, finalmente puedes empezar, no a salvar al mundo, a habitarte, a respirar conscientemente, a ser el amor que siempre estuviste buscando afuera. El camino no termina aquí, apenas comienza, pero ahora caminas diferente. Caminas sabiendo que cada paso es sagrado, no porque te lleve a algún lugar, sino porque lo das desde tu propio centro, desde casa, desde el único lugar que siempre fue real. Si llegaste hasta aquí, si estas palabras te atravesaron, si algo en ti despertó o se quebró o renació, deja tu huella en los comentarios, no como obligación, como ofrenda. Escribe lo que tu alma necesita decir. Puede ser una palabra, puede ser un silencio traducido, puede ser simplemente, he vuelto a casa. Y recuerda, tu presencia aquí no fue casualidad, fue un llamado, fue el universo poniéndote un espejo. Úsalo, mírate. Y cuando estés listo, cuando de verdad estés listo, suelta incluso este video, suelta estas palabras, suelta la necesidad de entender y simplemente sé, porque al final, después de todo el ruido, después de todas las enseñanzas, después de todas las búsquedas, solo queda una verdad: nunca estuviste perdido, solo estabas recordando cómo regresar.